Perfecto. Bien, entonces, de nuevo, buenos días a todos. Hoy tenemos entonces el texto de Gaviria, del Banco de la República, Universidad de los Andes y FECODE, un texto bastante completo, ¿no? Nos da un panorama histórico muy bien logrado y que nos permite hacer esa comparación antes después, ¿no? Es decir, no, o sea, es un texto de 2006, pero pues lo que me interesa de este ejercicio es que veamos, bueno, qué había antes de la ley 100, qué hay después, y pues bueno, para ese momento, 2006, que se publica el paper, el estudio es de 2005, pues cómo va su implementación, cuál es, digamos, la percepción que se tiene y cuáles, digamos, son como esas primeras evaluaciones del impacto de la reforma, digamos, antes de que sea, digamos, reformado por la ley estatutaria. Digamos, ¿qué valor agregado tiene este paper? Que, pues, su autor principal es Alejandro Gaviria. Recordemos, Alejandro Gaviria fue el ministro de Educación el ministro de Salud del gobierno Santos, los dos gobiernos de Santos, y él fue, digamos, el arquitecto de esta reforma que fue la ley estatutaria. Por eso también es interesante este paper, ¿no? Es decir, no solamente por ese balance que nos hace que está pues, muy bien logrado, obviamente, sino también por quién es decir, o sea, cuáles, digamos, fueron sus argumentos iniciales para emprender pues, esta reforma tan sustancial que fue la ley estatutaria, la 1122, ¿no? Recuerdan ustedes, pues, de 2013 más o menos a 2015 viene implementando, bueno, se intentó implementar una ley que pues veremos, pues no se logró. Es decir, el diseño original de esa ley pues era mucho más ambicioso, era mucho más radical, sobre todo con el papel de las EPS en el sistema. ¿Cuál era su papel? ¿Cuáles eran sus funciones? ¿Qué limitaciones tenían? Y pues eso veremos que no se ha logrado. Bien, entonces me voy al paper. Por favor me cuentan si ven mi pantalla, si están viendo la presentación. ¿Sí? ¿Están viendo mi presentación? Estoy parado en PowerPoint. No, sí, doctor. No los veo. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Bien, entonces, listo. Entonces, hablando del impacto de la reforma a la salud en Colombia, de la teoría y la práctica, un paper publicado en 2006 por estos tres grandes centros de pensamiento en economía de la salud. Bueno, economía en general, pero digamos que para la parte de economía de la salud son pues, tres de las principales autoridades, ¿no? en el tema. Y pues bueno, se unieron para hacer este paper que, pues bueno, consiste en eso, ¿no? ¿Qué es una evaluación de impacto? Una evaluación de impacto es una medición en un periodo determinado acerca del cumplimiento de los objetivos que se haya propuesto una política, en este caso una política pública, ¿no? Es decir, cómo se mide la efectividad de una política pública, cómo se mide la efectividad de una reforma pública, una reforma en política pública, en este caso política pública en salud, pues a partir del cumplimiento de sus objetivos. Toda política pública debe fijarse unas metas, unos indicadores de logro, y con eso pues se hace un rastreamiento de, bueno, cuál ha sido, digamos, el porcentaje, si se ha cumplido o no se ha cumplido, si se han cumplido los objetivos, se han cumplido en un 100%, si se han cumplido a cabalidad o se han cumplido parcialmente, ¿no? Entonces, este paper pues es eso, es un balance de qué fue lo que se propuso cumplir la ley 100 y por lo menos a 2006, es decir, 15 años, bueno, desde el 93 al 2006 son 13 años, 3 años después, bueno, ¿qué ha pasado, ¿no? con el cumplimiento, ¿no? de esos objetivos que se trazaron? Y bueno, el panorama, ya vamos a ver, pues no es del todo positivo, tampoco es del todo negativo. Y bueno,
de nuevo, para el año que escribe Gaviria este paper, 2005, pues tenemos más o menos este panorama, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? Pues bueno, estamos viendo la afiliación y cobertura total a diciembre de cada vigencia y mensual a 2018, ¿no? Es decir, esta cifra pues, nos permite ver un poco en retrospectiva cuál ha sido, digamos, el alcance de esta reforma y, digamos, de aquí de 2005 al fin del gobierno Santos, pues bueno, qué se ha logrado durante, pues, este periodo que, pues, de nuevo, Santos llega en 2010 a 2018, es decir, en este periodo, bueno, ¿qué hizo, digamos, Gaviria para, digamos, remediar esta situación, ¿no? Bien, entonces, partimos del 95, que es donde tenemos pues, cifras consolidadas, con una cobertura en el régimen contributivo de un 2% más o menos, un poquito más, como un 13%, un régimen subsidiado con un 5% más o menos, y pues una cobertura en aseguramiento, digamos, con todas las cajas de compensación y todos los sistemas prevalecientes hasta la época, es decir, todo lo que es el régimen especial, recuerden ustedes, es decir, estamos hablando de militares, policías, Ecopetrol, Banco de la República, el magisterio, es decir, los profesores de colegios y universidades públicas que, digamos, todavía mantienen, digamos, ciertas prerrogativas y ciertos diferenciales en tanto a cobertura y, digamos, ese sería, digamos, entonces el diferencial para digamos, para este momento, ¿no? Y el resto, pues bueno, ¿qué pasa con el resto? Pues bueno, todavía dependen de la asistencia pública, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esta es como la estructura de la afiliación y cobertura para este momento. Y, pues bueno, vemos que va incrementándose, pero con un cambio interesante, digamos, hacia el inicio de este siglo, y es que, si ustedes se dan cuenta, la barra azul, es decir, la contribución, la redundancia, del régimen contributivo, pues era mayor, ¿no? digamos, a la cobertura en el régimen subsidiado, ¿no? Digamos, esta era como la forma como se había pensado que fuese sostenible el sistema, ¿no? Es decir, recuerden que en el régimen contributivo, pues nosotros los que estamos aportando, tanto la empresa como el empleador, al fondo de salud, pues con ese fondo en parte se financia lo que se gasta en subsidios para el régimen subsidiado, ¿no? Y tenemos un problema acá, y es que a partir del 2000, si ustedes se dan cuenta, pues la estructura del gasto se invierte, es decir, la cobertura del régimen contributivo pues es inferior, en un momento es igual, en un momento empieza a ser inferior a la del régimen subsidiado. Y pues claro, aquí tenemos un problema, y es que esto empieza a desfinanciar el sistema de salud. Y si a eso le sumamos los del régimen especial, perdón, pues claro, tenemos entonces un problema aún mayor, ¿no? Porque tanto el régimen especial como el régimen subsidiado, pues son gastos del Estado. Bien. A 2020 tenemos entonces también esta situación, y es que la cobertura en el país pues no ha sido homogénea, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, un gran porcentaje, perdón, el mayor porcentaje de cobertura se ha dado en la región andina, ¿no? En el centro del país, parte también de los llanos, ¿no? La parte, digamos, fronteriza con Venezuela, pues por lo menos o sea, todo esto es frontera, obviamente, pero digamos, la parte más poblada de la frontera es la que ha tenido la mayor cobertura, y tenemos pues un problema de cobertura principalmente en lo que es Amazonía y zona Pacífico, ¿no? Y pues claro, esto es importante porque también esta cobertura ha dependido también del modelo que se ha implementado, ¿no? Ese modelo basado en la competencia administrada, el Managed Competition. Pues bien, este pues es, digamos, el panorama actual, ¿no? Que tenemos del sistema. ¿Y qué es lo que nos dice Gaviria? Bueno, Gaviria nos dice,
tenemos una ley, una reforma a la salud a partir de la ley 100, ¿no? La reforma de 1993. ¿En qué consistió? Es decir, ¿cuáles eran, digamos, los grandes lineamientos de esa reforma? Pues, según él, principalmente era cambiar un modelo de subsidio a la oferta por un modelo de subsidio a la demanda. ¿Qué significa esto? La diferencia entre un subsidio a la oferta y un subsidio a la demanda, bueno, recordemos quién es la oferta en el sistema de salud, pues sí, son principalmente las IPS, es decir, los hospitales, clínicas, centros de salud, mientras que la demanda, pues somos nosotros los pacientes, ¿no? Es decir, los que demandamos salud, los que estamos, digamos, de una forma muy burda de decirlo, los clientes, digamos, del sistema de salud, ¿no? Los afiliados, sí, principalmente los que somos o no somos pacientes, pero que igual pues tenemos esta demanda. Entonces, ¿en qué consistió esto? Pues en hacer una transferencia del dinero de la salud, es decir, los dineros de los fondos públicos para salud, en vez de dárselos a las clínicas, dárselos a los pacientes. Este, digamos, fue el gran diseño institucional, es decir, digamos, el cambio en las reglas del juego fue principalmente esto, y pues a partir de esto, pues toda una serie de medidas para llevar esto a cabo, y pues obviamente de metas que también se trazaron para poder efectuar esa transferencia de los fondos públicos de los hospitales a los pacientes. Entonces, pues bueno, aquí ya nos vamos dando cuenta de qué consistió el modelo previo, ¿no? Es decir, antes de la ley 100, es decir, del 50 más o menos en que se trazan, recuerden ustedes, con Cecchini y Huber nos habían contado, ¿no? Recuerden que digamos, todos los sistemas de salud pública y, bueno, todos los sistemas de protección social en América Latina, pues bueno, se vienen trazando desde principios la parte del Cono Sur y mediados del siglo XX, en el caso de Colombia y Brasil, y estos pues principalmente tenían esta característica, es decir, tanto los más antiguos, como los de Argentina, Uruguay o Chile, como los del medio, que seríamos nosotros junto con Brasil y México, paradójicamente las economías más grandes de América Latina, por lo menos bueno, mentiras, las más grandes no, las que tienen mayor población, los que tenemos mayor población, los tres países más poblados de América Latina, somos pues, en ese orden, Brasil, México y Colombia. Tuvimos entonces esa transición perdón, esta emergencia, digamos, de un sistema público, también basado en los lineamientos de esa época, es decir, era un modelo bismarckiano en el cual, recuerden ustedes, teníamos dos características, ¿no? Un aseguramiento en salud para los trabajadores del sector formal y una asistencia pública para la población que no estuviese trabajando, ¿no? Recuerden, ese era el esquema. Y pues esto de qué dependía, por lo menos en la parte de salud, dependía de transferencias a los hospitales. Es decir, el Estado prácticamente le giraba un cheque en blanco a los hospitales recibían pacientes y pues todo esto se le pasaba la factura al Estado. Tanto digamos, de la parte del aseguramiento como de la parte asistencial, así funcionaba el sistema, es decir, los hospitales trataban a los pacientes y al final pues se hacía entonces ese pago retrospectivos, que se llama, en el cual, pues bueno, sí, es decir, o sea, en última instancia era eso, ¿no? Una transferencia directa a los hospitales entonces se hacían cargo de la salud de los pacientes, ya fuese a partir de un esquema de aseguramiento o un esquema de transferencias directas por parte del Estado. Y pues esto pues, se hacía pues eso, ¿no? A los hospitales públicos principalmente. Los hospitales privados pues principalmente dependían ya fuese, perdón, de los pagos de bolsillo o de los seguros privados, ¿no? Y con esto entonces pues la idea era que esos dineros, principalmente de la parte asistencial, pues se diesen directamente a la población pobre, ¿no? ¿Cómo? Pues bueno, a partir de un esquema de unidades de pago capitativo, que veremos más adelantico, y la base, digamos, o sea, lo que iba a permitir hacer este gran giro, este cambio tan trascendental, pues era ese modelo que habíamos visto con Huber, de
ese modelo neoliberal, que para muchos autores es neoliberalismo, y era pues esto, ¿no? El principio de competencia, ese principio de managed competition en el cual pues el Estado, ¿no?, iba a perder el monopolio sobre la oferta pública de servicios, sobre el aseguramiento también digamos, mayoritario de la población. Es decir, o sea, recuerden ustedes, antes de los 80s, perdón, antes de los 90s, 80s, digamos, existían obviamente seguros privados, existían seguros públicos, pero pues estos no eran obligatorios, ¿no? Es decir, el grueso de la población, pues estábamos bueno, yo no he trabajado antes de los 90s, digamos, el grueso de la población estaba principalmente en dos tipos de aseguramiento, pues en el Instituto de Seguros Sociales o en las cajas de previsión social. Ya veremos esto más adelante. Y ese principio de competencia, entonces, pues lo que iba a introducir era eso, era aseguradores públicos, o sea, que la gente pudiese tomar la opción de asegurarse, ya fuese en un seguro público o en uno privado, que igual pues era obligatorio, es decir, o sea, el aseguramiento era obligatorio para toda la población, y pues también aumentar la presencia de hospitales privados, a los cuales también pudiese acceder la población asegurada, no únicamente los hospitales de la red pública. Y con eso entonces pues iba a aumentar la eficiencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, mayor competencia pues aumenta la posibilidad de los usuarios, ¿no?, de escoger sus servicios. Entonces los oferentes, es decir, los hospitales públicos y privados, pues, y los aseguradores públicos y privados, entonces iban a tener que competir por la afiliación de estos usuarios que ahora, pues, digamos, estaban empoderados, y esta competencia entre ellos, pues, iba a aumentar la calidad de los servicios, iba a racionalizar los costes. Ese, digamos, era el arquetipo y como la idea de perseguir esa reforma, ¿no? Es decir, a partir de la competencia, pues, iba a aumentar la eficiencia. Los hospitales públicos, entonces, pues ya no dependerían de esas transferencias directas por parte del Estado, ¿no? Es decir, ya no iban a tener ese cheque en blanco por parte del Estado, sino que pues iban a vender, a apostar sus servicios como cualquier hospital privado, ¿no? Y bajo este esquema, pues entonces los hospitales públicos, pues se supondría, iban a ser más eficientes. Ya vamos a ver que pues eso no pasó. Y no pasó pues principalmente porque pues hay unas características del mercado de la salud que son particulares, es decir, o sea, el mercado de la salud no funciona como un mercado de competencia perfecta, que era lo que esperaban y lo que pensaban una gran parte de los diseñadores del sistema. Es decir, o sea, si ustedes se fijan, por ejemplo, no sé, en el mercado de carros, ¿no? Es decir, el mercado de carros, pues, entre más competencia, entre más oferentes, pues sí, hemos visto que mejoran sustancialmente los carros, es decir, consumen menos combustibles, usan tecnologías más limpias, son menos ruidosos, producen menos polución, qué sé yo, es decir, tienen mayor autonomía, es decir, ¿y por qué se da esto? Pues porque obviamente están compitiendo entre sí. En el caso de los mercados de la salud no pasa esto, no es un mercado de competencia perfecta. Digamos, la capacidad que tienen los usuarios para seleccionar o para escoger lo que más les conviene, pues obviamente está limitada por lo que les dice su médico, ¿no? O su profesional de la salud. Es decir, el paciente no tiene la capacidad para tomar las decisiones de cuál es el servicio que más le conviene, cuál es el tratamiento que más le conviene, a diferencia del mercado de competencia perfecta, ¿no? El mercado de competencia perfecta, si ustedes van a un concesionario, pues puede que la persona no sepa mucho de carros, pero sí sabe qué quiere, ¿no? Quiere un carro que no consuma mucho, puede que no sea, digamos, un carro con mucha fuerza, pues, digamos, lo quiere para ciudad, entonces, pues, lo que quiere es un carro que no sé, que eso, ¿no? Que tenga una autonomía grande, que no consuma mucho combustible, que no haga trancón, que se pueda, qué sé yo. Mientras que en la salud no, es decir, o sea, uno de paciente le pueden decir, bueno, usted tiene esto y el tratamiento es este, listo. No, uno no va a negociar, uno no va a regatear, si acaso pide segunda opinión, pero pues es raro, ¿no?
Entonces, bueno, la oferta pública no se rige por las fuerzas convencionales del mercado, es decir, aquí en última instancia lo que opera en el mercado de la salud, en última instancia, no es una ley de oferta y demanda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la demanda está determinada por lo que diga la oferta, es decir, hay una dependencia directa, no hay una, eso es lo que en economía se llama asimetría de la información, ¿no? La capacidad de toma de decisiones del paciente, pues está determinada por lo que diga el profesional de la salud. Entonces, pues ahí ya tenemos un problema de falla en las características del mercado. Por otro lado, hay una alta inelasticidad en la oferta pública. Es decir, una de las características era esto, ¿no? Que los hospitales vendieran sus servicios y pues lo que se dio es cuenta los diseñadores del sistema es que los hospitales públicos no tienen la capacidad de adaptarse al mercado. Es decir, si el mercado tiene poca demanda, pues la oferta pública es inestable en el sentido en que pues no se va a adaptar a esas características. Bueno, aquí digamos, les introduzco el término inelasticidad. ¿A qué se refiere? Usualmente cuando hablamos de inelasticidad estamos hablando principalmente de la demanda, es decir, qué tan sensible es la demanda, es decir, la cantidad de demanda de bienes de la gente ante cambios en los precios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de elasticidad y inelasticidad, pues bueno, hablamos de elasticidad cuando digamos, un bien se consume más o se consume menos dependiendo de qué características tiene su precio. Si el precio sube y la demanda baja, o si el precio baja y la demanda sube, pues ese es un bien elástico, es decir, con una alta elasticidad en su demanda. Si, digamos, no sé, por ejemplo, eso, de nuevo, me quedo que pena con el mismo ejemplo siempre, pero por ejemplo los carros, ¿no? Es decir, si el precio de los carros está muy alto, pues me espero, ¿no? No me voy a poner a comprar un carro más caro pudiéndome esperar un tiempo. A diferencia de un medicamento, ¿no? Si el medicamento sube de precio, suba o baje de precio, igual lo voy a consumir. Si baja de precio no lo voy a consumir más, y si sube de precio no voy a dejar de consumirlo porque pues dependo de ese medicamento para mi salud. Entonces, en este caso, por ejemplo, los medicamentos tienen esa característica, ¿no? Son bienes inelásticos por esto. En el caso de la oferta, pues ya no estamos hablando de cambios en los precios, sino de cambios en la demanda, ¿no? Si se consume más o se consume menos un bien, pues ese también debe responder a esos cambios. O sea, si fuese un bien elástico, ¿no? O sea, se produce más, se produce menos, se reduce o se aumenta la planta dependiendo de si hay más o mayor demanda. ¿Sí? En el caso de la oferta pública, no. Es decir, si hay más oferta, pues no, perdón, si hay más demanda, pues es difícil que se construyan más hospitales públicos, y si hay menos demanda, pues bueno, hasta ese momento lo que se veía era que pues era difícil que un hospital público cerrara, ¿no? O quebrara. Entonces por eso se dice que hay una inelasticidad en la oferta pública, y pues las IPS públicas no tienen barreras, pues, o por lo menos hasta ese momento no tenían barreras presupuestarias rígidas. Es decir, todavía había, como hemos visto en este esquema, pues una gran cantidad de población sin afiliación, es decir, todavía dependía de ese esquema de asistencia pública, que pues hacía que pues, los hospitales pues, no tuviesen, digamos, los hospitales públicos, no tuviesen ese tipo de limitaciones, ¿no? Es decir, todavía había una población flotante, es decir, que no estaba ni en el régimen contributivo, ni en lo subsidiado, ni en lo especial, que dependían de la asistencia pública, y pues todavía los hospitales públicos seguían pasando ese cheque en blanco. Perdón, esa factura al Estado, y el Estado le seguía pasando ese cheque en blanco a los hospitales públicos. Entonces, pues digamos, digamos, es uno de los grandes problemas a los que se enfrentó la reforma, y pues que hizo que no pudiese, por lo menos uno de los factores que hizo que no pudiese cumplirse hasta 2006 esta meta, ¿no? Digamos, sí, digamos, la meta principal, ¿no? De lograr ese subsidio de la oferta hacia la demanda. ¿Por qué? Pues porque todavía hay una gran cantidad de población sin un régimen en salud, es decir, que no, como les digo, pues no estaba en ninguno de los tres regímenes, y pues todavía dependía, ¿no? De esa asistencia pública.
Bien, entonces, ¿por qué se llevó a cabo la Ley 100? Es decir, ¿cuál fue el contexto para llevar a cabo este proceso de privatización y de cambio del modelo, ¿no? De cambiar el subsidio a la oferta por el subsidio a la demanda? Pues bueno, cuando el sistema de salud, con el sistema de protección social, incluyendo pues obviamente el sistema de salud colombiano, se diseñó hacia los años 50, recuerden ustedes, hacia la Segunda Guerra Mundial, también por presiones de la comunidad internacional. Recuerden ustedes que con el final de la Segunda Guerra Mundial se forjan las grandes instituciones globales, entre ellas la OMS, y una de las presiones de la OMS era esto, es decir, era que el grueso de los países tuviésemos un modelo de aseguramiento público, y a partir de esto, entonces, pues bueno, se crean esas instituciones, ¿no? Se crea el Instituto de Seguros Sociales y se crean bueno, Cajanal, ¿no? Y todas las cajas de compensación, todas las cajas de previsión social. Sin embargo, para 1985, es decir, poco antes de llevar a cabo esta reforma de la Ley 100, pues este era el panorama. Es decir, recuerden ustedes digamos, el diseño institucional de estos planes de salud, pues recuerden ustedes, ¿no? Dependía de un aseguramiento en el cual pues el trabajador y el empleador iban a pagar por la seguridad de sus afiliados, y otro que era el modelo asistencial. Recuerden, ¿para qué el seguro? Pues bueno, principalmente por tres razones, ¿no? Por una razón, a partir de tres características. La idea, pues, con esto era que la gente, es decir, el trabajador y su familia o el grueso de la población, estuviesen asegurados frente a un riesgo. ¿Qué riesgo? Pues perder sus ingresos, ¿no? ¿Y por qué puede perder sus ingresos? Porque puede perder sus ingresos una persona o un hogar, pues bueno, por pérdida de empleo, es decir, cae en el desempleo, cae en el paro, y pues esta es una fuente, digamos, de riesgo. Por eso muchos países, sobre todo SD, tienen este esquema, ¿no? De financiación de subsidio al desempleo. El otro era por enfermedad, ¿no? Entonces, pues lo mismo. Había que asegurar a las personas en salud y cubrir estas enfermedades. No solamente cubrir el pago de las enfermedades, sino también cubrir ingresos para la familia que no perdiera esta renta, y por accidentes, ¿no? Esas, digamos, eran las tres fuentes posibles de pérdida de ingresos. Entonces, bueno, ahora sí. ¿Cuál es el panorama para 1985? Pues bueno, tenemos entonces estas tres formas de aseguramiento, si se quiere, ¿no? En los cuales el 15% del aseguramiento pues dependía de un sistema privado en el cual pues había, digamos, estas dos características, ¿no? Ya fuese porque la población con altos ingresos tuviese un seguro privado, o porque la población accediese al sistema de salud por pagos de bolsillo, es decir, con sus propios recursos, ¿no? No importaba si eran de ingresos altos, de ingresos medios, de ingresos bajos, pero esos pagos de salud por pagos de bolsillo, pues también, digamos, sumaba a esos pagos, a estos gastos, perdón, en salud a partir de la composición privada. Y esto pues es harto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta si hicieron la matemática, ¿no? Lo que le queda al sistema de seguridad social, pues es exactamente lo mismo que el sistema privado, ¿no? Y el sistema público, es decir, la asistencia social, que era pues, una de las características de estos sistemas que se instauran en América Latina. Pues tenemos aquí que la población con ingresos bajos y medios, población rural, población que está desempleada o en el sector informal de la economía, pues era el 70% de los costes de la salud. Con agravante, y es que obviamente entre la parte asistencial y la parte de seguridad, pues obviamente había una diferencia muy, muy grande en cuanto a la estructura de costes, ¿no? Es decir, en cuanto a lo que hacían los hospitales por un paciente y otro. Estos eran pagos que dependían completamente del Estado, al igual obviamente que la afiliación del sector público. Es
decir, como los regímenes especiales, pero pues obviamente con esa característica, ¿no? Esto pues principalmente era casi que caridad, ¿no? Los recursos que había para esto pues eran muy bajos y pues para el grueso de la población, es decir, más del 50% de la población estaba en ese esquema. Y el modelo de seguridad, ¿no? Que era, pues, recuerden ustedes, unas características que hemos visto desde Ocampo, Cecchini y Huber, en el cual, pues, lo ideal es que el grueso de la población esté acá, ¿no? Es decir, que no dependa de la calidad del Estado, ni que dependa de sus recursos propios para poder solventar sus gastos en salud, sino que, pues, sea a partir de este esquema. Y este esquema, pues, era, como ven ustedes, pues, el que menor porcentaje de la población cubría. Estaba dividido en dos, ¿no? Como les había contado, pues, bueno, tenemos, digamos, dos fuentes de empleo a partir del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, en el cual, pues, bueno, el Estado era un gran empleador, el Estado tenía empresas, ¿no? Había, es decir, o sea, de hecho, lo normal de la economía en esos países era que el Estado fuese el que más empresas tuviese y fuese el gran empleador. Es que empresas de qué tipo, pues bueno, piensen, por ejemplo, empresas que todavía subsisten, ¿no? Empresas públicas de Medellín, por ejemplo, es una empresa pública, ETV es una empresa pública, el acueducto sigue siendo empresa pública, de nuevo, el Ecopetrol, digamos que también es uno de los grandes motores económicos del país, sigue siendo una empresa pública. Y pues bueno, estas empresas públicas en el grueso de América Latina pues desaparecieron, ¿no? Había países que tenían incluso más empresas que Colombia, por ejemplo Argentina, y las aerolíneas argentinas eran una empresa pública. Aquí pues las aerolíneas siempre fueron, privadas, ¿no? Desde que se fundó Scarta, por ahí en los años 20, 30, no me acuerdo, siempre fue un esquema privado. En muchos países no, en muchos países el grueso de la economía dependía de la inversión y la iniciativa pública. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que el grueso de la población pues, estaba trabajando en el sector público, eran empleados públicos y dependían principalmente de este esquema de aseguramiento, que eran las cajas de previsión social. Y con una característica particular que también habíamos visto en Cecchini, y es que, bueno, estas cajas de previsión social, es decir, el aseguramiento de los empleados públicos dependía de los pactos laborales, es decir, a partir de qué tan fuerte o qué tan débil era el sindicato, pues se tenía una caja de previsión social con una mayor o menor cobertura en aseguramiento, ¿no? Por ejemplo, bueno, vemos que casos extremos, ¿no? Como por ejemplo el tipo de convenios que hizo el sindicato del Banco de la República, pues que hizo que sus afiliados, que sus empleados, pues tengan pues unos privilegios que no tiene el resto de la población, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen subsidios igual que Ecopetrol, ¿no? Que tienen subsidios para que los hijos de los empleados estudien en la universidad que quieran, ¿no? ¿Quiénes de nosotros que no estamos ni en Ecopetrol ni en el Banco de la República tenemos esas prebendas? Por ejemplo, en el Banco de la República, ellos no contratan con EPS para la salud de los afiliados, sino con IPS, con prepagadas directamente, ¿no? Es decir, o sea, son esquemas, pues, privilegian muy fuertemente a sus afiliados. En el caso de las Fuerzas Armadas, digamos, no tienen los mismos privilegios del Banco de la República, pero pues sí tienen, por ejemplo, el esquema de jubilación temprana, ¿no? Es decir, los militares, la policía, pues ellos se jubilan muchísimo antes que el resto de la población. No me acuerdo, pues, es a los 40, si no estoy mal. Ellos pueden seguir si lo desean, pero digamos que ellos se pueden retirar a los 40 y ya gozan de su pensión vitalicia. A nosotros nos toca esperarnos hasta los 62, 65, no recuerdo muy bien. Si ya pasó esa ley, había una ley que procuraba que los hombres nos pusiéramos a los 65. No sé en qué va ese trámite, si ya se logró, ¿no? Entonces, bueno, eso, pues, de nuevo, son
son diferencias que hasta el día de hoy subsisten, ¿no? Pero en esa época eran aún más grandes, ¿no? Si se trabajaba en puertos de Colombia, en Colpuertos, pues, digamos, la parte de Colpuertos, que era el Fondo de Pensiones y de Seguridad, ellos, pues, tenía unas garantías especiales para ellos. Si estaban en ferrocarriles nacionales, pues ellos también tenían otro tipo de características, y así. Entonces, dependiendo del sector, dependiendo de la empresa, siguen existiendo los regímenes especiales, que fue, digamos, como lo que no se logró liquidar ni homogeneizar. Mm, pero pues más o menos ustedes a partir de eso ya se han dado cuenta, ¿no? Es decir, cuál es el esquema de aseguramiento de este régimen especial que todavía subsiste, ¿no? Es decir, el más limitado y el más pobre es el magisterio, que tiene un post incluso inferior al del régimen contributivo. Digamos que el régimen especial ha sido, digamos, el más perjudicado. Y que, bueno, pues, como ustedes ven en estas cifras, pues no son el grueso de la población, afortunadamente, pero en ese momento sí lo fueron. Es decir, o sea, entonces tengan en cuenta que hoy en día los regímenes especiales y de excepción, pues, son muy costosos, sobre todo lo que tiene que ver con de nuevo, Banco de la República, Ecopetrol y Fuerzas Armadas, pero son minoritarios. En esa época eran mayoritarios, ¿no? Las casas de compensación, pues, eran el grueso de la población del sector formal, de la economía. Entonces, bueno, muchas de estas empresas, estas empresas, si se quiere, pues se pasaron al régimen especial. No se pudo, digamos, clasificarlos en el régimen contributivo o en el subsidiado. Entonces, pues todavía tenemos, digamos, este apéndice de lo que fue digamos, esa primera reforma del sistema de protección, que fue de los años 50, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en el sistema de seguridad social una parte de los trabajadores del sector público y otra de las del sector privado, ¿no? Este es el modelo clásico de aseguramiento, en el cual, pues, de nuevo, la empresa, pues, pagaba una parte de la salud de la persona, perdón, de la protección de la persona, y el empleador pagaba otra, ¿no? Y la gente, digamos, que trabaja en el sector formal privado de la economía, pues estaba afiliada al Instituto de Seguros Sociales. Y ese Instituto de Seguros Sociales, ya habíamos visto en la primera clase, pues tenía una estructura vertical total. Es decir, ellos tenían, bueno, el Instituto de Seguros Sociales era un fondo en sí mismo, ¿no? Es decir, no existía como hoy en día el ADRES o lo que fue el FOSIGA, que financiaban toda la salud. No, financiaba al Instituto de Seguros Sociales. El Instituto de Seguros Sociales también era el asegurador, ¿no? De la salud de ese sector, ¿no? De los empleados privados formales. Y también tenía una red hospitalaria que pues le brindaba la cobertura en atención sanitaria a esa población, ¿no? Entonces, el Instituto de Seguros Sociales era el fondo, el asegurador y el prestador del servicio, ¿no? Por un lado, por el lado de la salud, ¿no? Y por otro lado también por el lado de las pensiones. Es decir, también era, o sea, el mismo fondo también cubría la pensión de los afiliados, y a partir de este esquema, pues se le giraba a los pensionados sus ingresos, ¿no? Su salario, su pensión, sí, su ingreso. Y eso es lo que se desmonta entonces, ¿no? Es decir, este monopolio, ¿no? Y lo que se busca entonces, pues, es aumentar la cobertura. Es decir, que este modelo de aseguramiento desplace, ¿no? En cobertura a la asistencia y al sistema privado. ¿Por qué? Pues porque obviamente este sistema era muy problemático, ¿no? Es decir, de nuevo, si este régimen de cajas de previsión, que dependía principalmente de los pactos sindicales, y era el grueso, digamos, de la población laboral del sector formal, pues eso era, pues, muy costoso, ¿no? Es decir, imagínense si todas las empresas del Estado, todo el sector de la economía, tuviesen el tipo de prerrogativas que tienen los empleados de Ecopetrol o del Banco de la República,
pues el sistema sería aún más insostenible, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué problemas teníamos? Pues bajos niveles de cobertura, ¿no? En el aseguramiento, es decir, estamos hablando de un 15% de la población que estaba, ya fuese en casos de previsión o en el sector de seguros sociales, mientras que el 85% estaba o en la caridad, en la asistencia pública, o pagando de su bolsillo su salud, ¿no? Lo cual, pues, es desbordado, ¿no? Un 85% de la población acá, pues, es demasiado. Inequidad en el servicio y bajos niveles de solidaridad, pues, ni la gente que estaba en los sistemas privados, ni la gente que estaba en la seguridad social estaba contribuyendo a la salud de la población subsidiada, es decir, no había, digamos, transferencias de acá hacia acá, por lo cual, pues, todo el gasto en salud dependía única y exclusivamente del Estado, ¿no? Y pues la inequidad era alta, ¿por qué? Pues porque obviamente es decir, la calidad en la atención y el servicio y los tratamientos, en la cobertura de medicamentos, pues era muy distinta para la población que estaba acá que para la población que estaba acá y pues obviamente también para la población que estaba acá. Digamos, los hospitales de Cajaral, por ejemplo, pues obviamente los hospitales públicos eran bastante deficientes, ¿no? En términos sí, de calidad. Y la ineficiencia en la provisión pública, porque pues de nuevo, esto pues dependía digamos, la atención en salud pues, para esta población dependía principalmente de la disponibilidad de recursos de la red pública hospitalaria y pues el gasto, digamos, que hacía el Estado en esta parte pues era muy limitado, ¿no? El grueso del gasto en salud del Estado dependía principalmente para las empresas del Estado, ¿no? Había una fracción muy pequeña que iba a asistencia social, con ese gran problema, ¿no? Y es que pues, la población que estaba en la asistencia social pues, era mayoritaria. Entonces, pues bueno, había una estructura de gasto muy deficiente que obviamente también derivaba en una calidad muy distinta, ¿no? Es decir, si el grueso de los recursos del Estado iban hacia acá, hacia pagar por la salud y por las pensiones de los empleados del sector público, pues obviamente vemos también que la calidad de la atención y los servicios y la oferta pues era muy distinta, ¿no? Entre sí, esas transferencias, ¿no? Sí, entonces, una de las características que nos dice entonces Gaviria y sus coautores es que, pues bueno, en este sistema pues, lo que se veía era un sistema muy predatorio de unos sindicatos capturadores de rentas que a partir pues, de eso, ¿no? de la fortaleza de sus sindicatos, pues sacaban una gran cantidad de recursos que hacían pues eso, ¿no? Que digamos la asistencia social no tuviese una buena cobertura en salud ni un buen acceso a salud, ¿no? Bien. Entonces, pues bueno, los principios entonces de la Ley 100 era pues lograr equidad en el acceso, ¿no? Es decir, que independientemente de si la persona estuviese en el sector formal, público o privado de la economía, si estuviese desempleado, si estuviese en el sector informal, pues hubiese esto, ¿no? Equidad en el acceso, es decir, que la calidad entre un servicio y otro no fuese tan distinta. Por otro lado, pues esto, ¿no? Un seguro de salud obligatorio y universal. Además también porque pues, la Constitución lo obligaba, ¿no? Es decir, la Constitución del 91 pues obviamente amarra en muchas de las características de esta ley 100, que pues se da 2 años después. Entonces, pues bueno, la Constitución dice, bueno, hay una universalidad en el acceso a la salud, es decir, el derecho a la vida es universal. Todavía, recuerden, no se habla de un derecho a la salud universal, esto viene con la ley estatutaria. Pero pues, digamos, por el derecho a la vida, pues también se derivan, ¿no? Pues una gran cantidad
de, de, de derechos, ¿no? Subsidiarios, como el de la salud. En un principio se habló de una cobertura integral, es decir, la idea era pues, que este seguro, que era obligatorio y universal, pues garantizase unos mínimos vitales. Es decir, la idea era que toda persona que estuviese asegurada, pues en la medida en que era un acceso equitativo, pues tuviese, por un lado, los mismos servicios, tratamientos, y por otro lado, que esos servicios y tratamientos pues pudiesen garantizar la vida digna de la persona, ¿no? Pero bueno, digamos, con estas características, pues obviamente no iba a ser posible en la primera instancia lograr que el post contributivo y el post subsidiado tuviesen los mismos, digamos, las mismas características, ¿no? Entonces, en la primera instancia, lo que se hace es que el post subsidiado cubra el 50% de lo que cubría el post contributivo. Y pues esta diferencia iba a ir atenuándose con el tiempo, ¿no? En la medida en que hubiese más gente afiliada al régimen contributivo, entonces pues se iba a lograr ir disminuyendo esta diferencia, ¿no? Y por otro lado, otra de las bases del sistema era que el paciente, el usuario, pudiese elegir libremente a su proveedor de aseguramiento, ¿no? Es decir, que cualquier persona pudiese escoger libremente qué EPS tener, ¿no? Entonces, bueno, si estaba en el régimen contributivo, pues bueno, cuál de las EPS del régimen contributivo, ¿no? Si privadas o públicas, y si estaba en el régimen subsidiado, pues bueno, cuáles de las EPS o ARS más bien podía acceder, si las del régimen contributivo, perdón, si las del régimen privado o las del público. Y bueno, con esto entonces, pues, esto iba a garantizar entonces de nuevo que las empresas compitiesen entre sí, las aseguradoras y los hospitales, para, pues, obviamente obtener la mayor cantidad de estos afiliados, ¿no? Bueno, esos son los principios. Las metas entonces de la reforma eran pues incrementar la cobertura, ¿no? Es decir, lograr pues esta cobertura, perdón, esta universalidad del aseguramiento a 36 millones de personas por el año 2000. 36 millones de personas en el año 2000 pues eran 36 millones acá. En el año 2000 era, digamos, el 70% de la población, ¿no? Para esta época. Y lo que se vio pues, es que solamente se había podido alcanzar un poquito más del 45%, ¿no? Incrementar la solidaridad entre los cotizantes, ¿no? Es decir, poder lograr estas transferencias del régimen contributivo al subsidiado. Bueno, sí, de pronto, a partir de la nómina de sus padres, habrán fijado que una de las características de cuando le pagan a uno su salario es que en el recibo de la nómina hay un 1%, que se llama el punto solidario, que le transfieren a uno del salario, ¿no?, bruto, no del nominal, sino del bruto, hacia el sistema, hacia el régimen subsidiado. Es decir, si uno gana 5 millones brutos, es decir, antes de tener los descuentos, uno tiene que hacer un aporte de unos 50.000 pesos a el fondo del régimen subsidiado, ¿no? Es decir, es el mismo fondo, pero digamos que se hace esa transferencia, ¿no?, de la nómina de uno al régimen subsidiado. Los servicios de la oferta serían gradualmente eliminados, ¿no? La idea era que pues obviamente toda esa población que no estaba ni en el contributivo ni en el subsidiado iba a estar en uno o en otro. Incrementar la eficiencia con la competencia inducida por el subsidio de la demanda. Entonces, pues, de nuevo, la idea era que si los aseguradores y las clínicas, las IPS, competían entre sí, pues iba el usuario a beneficiarse de esto porque pues iban a prestar un mejor servicio, una mejor atención y pues bueno, ya hemos visto que no ha sido tan así. Y por último, pues lograr que la red pública hospitalaria se pudiese autofinanciar, es decir, que fuese sostenible, que se pasase a un esquema de
empresarial, ¿no? de empresa privada, y pues de nuevo, ya hemos visto que la inelasticidad de la oferta pública pues no le permite comportarse como una empresa privada. Bien, entonces de nuevo con la ley 100 se definen dos regímenes en particular. Bueno, ustedes dirán, pero bueno, los regímenes especiales, de nuevo los regímenes especiales pues subsisten, ¿no? Es decir, son un apéndice de lo que existía antes de la ley 100, pero lo que se propone la ley 100 es que el grueso de la población esté en dos tipos de regímenes, el contributivo y el subsidiado. Entonces, bueno, el régimen contributivo, pues ya les había contado, ¿no? Es decir, hay una característica y es que pues, es lo que se denominaba anteriormente el sector asegurado de la población, ¿no? Es decir, la seguridad pública, pues, era principalmente lo que se buscaba con esto, ¿no? Que el grueso de la población tuviésemos un seguro más o menos integral. Y, pues, bueno, una de las características es esto, ¿no? Es decir, el 12% de los ingresos del empleador se van a este fondo, es decir, a que la familia de uno y uno, pues entonces tengamos este aseguramiento. Y digamos, equivale a esta relación, ¿no? Perdón, donde este 12% de los ingresos, pues es un tercio, digamos, de lo que se paga al seguro, y los restantes 2 tercios los paga la empresa. Es decir, a mí de mi salario me descuentan el 12% para salud, pero ese no es el total del pago a salud. Es decir, el resto lo paga la empresa y pues paga 2/3 partes más. Es decir, digamos, si por mi salud pago de mi sueldo, no sé, unos 300.000 pesos, la empresa está pagando 600, ¿no? Que pues yo obviamente no me doy cuenta, ¿no? Pues no, eso yo no lo sé. O sea, a mí eso no me afecta porque pues a mí ya me están descontando, entonces, digamos, el empleador pues no resiente esto. La EPS entonces descuenta el monto de la UPC del empleado y sus dependientes, es decir, o sea, tanto la empresa como el empleado pagamos a la EPS esta contribución a salud en este caso, igual pasa a pensión, pero ya no con EPS sino con otro tipo de empresas. Pero bueno, para el caso de la salud pues es con las EPS y la EPS pues le transfiere esto al FOSIGA, ¿no? Es decir, la forma como el FOSIGA capta esos fondos es a partir de los pagos que hace la EPS. Y la EPS entonces, ¿qué es lo que hace? La EPS lo que hace es gestionar los costes de los pacientes. Es decir, si yo me enfermo, pues lo que hace la EPS es pagarle al hospital, ¿no? por mi tratamiento, y luego la EPS entonces le pasa la factura al FOSIGA, ¿no? Ahora bien, este pago puede estar cubierto dentro de mi UPC, ¿no? Y si está cubierto, pues bueno, no hay, digamos, no hay ningún tipo de trámite especial, pero si yo me gasto más de lo que se tenía previsto, pues entonces la EPS le hace un recobro al FOSIGA, es decir, el saldo es negativo, ¿no? Si yo me gasto más de lo que se calculaba que me iba a gastar en salud, pues entonces la EPS le hacía un recobro al FOSIGA, ¿no? Ahora bien, no sé si ustedes recuerdan cómo funciona lo de la UPC. Esa es la estructura de costo de la UPC para 2015, creo que esta gráfica ya se las había mostrado antes, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esto? Pues bueno, la UPC es el cálculo que hace el Ministerio de Salud de cuánto va a costar la salud media de un habitante, ¿no? De un ciudadano, a partir de su edad y de su sexo, ¿no? Pues obviamente es un cálculo que tiene muchas críticas, porque pues no son únicamente las variables de las que depende el gasto, pero digamos, esta es la estructura que hasta el día de hoy se mantiene.
ya hemos visto esto, ¿no? Es decir, un menor de 1 año se piensa que va a gastar 3 unidades de pago capitativo, ¿no? Es decir, lo que se tiene cubierto, digamos, en su gasto. Si se gasta más, pues bueno, la EPS entonces le pasa el recobro al FOSIGA. Y si gasta menos, o sea, si digamos un bebé de 0 a 1 año, entre vacunas y controles, pues no se gasta sus 3 unidades de pago capitativo, pues el excedente se queda en el FOSIGA y se usa para pagar la salud de la otra persona, ¿no? Es decir, por eso también se llama un esquema solidario. Y pues bueno, a partir del año pues ya desciende, ¿no? Es decir, ya, digamos que ya ha pasado toda la parte de vacunaciones, ya no toca hacerle controles tan periódicamente, ya, digamos, esta primera infancia, pues ya la estructura desciende a una unidad de pago capitativo y pues en la infancia y adolescencia pues pasa a la mitad, ¿no? De una unidad de pago. ¿Qué es una unidad de pago? Pues una unidad de pago capitativo equivale más o menos a un salario mínimo legal vigente, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que si el salario mínimo legal vigente está en 900.000 pesos más o menos, pues un bebé de 0 a 1 año, pues digamos que se tiene previsto que se gaste 3 por 9, 27, 2.700.000 pesos al año en sus vacunas, en sus controles y así. Y esa estructura, entonces, pues obviamente, a partir ya de la tercera edad, pues empieza a subir paulatinamente por estos rangos de edad, ¿no? Bien, entonces... Y, bueno, y como les decía, entonces, pues bueno, cuando se crea el sistema, pues entonces lo que pasa es que, es decir, o sea, hasta el 2011, que se equivale, se hacen equivalentes las UPC del régimen contributivo y subsidiado. Hasta ese momento, pues, ¿cómo funcionaba la UPC? Pues bueno, para el contributivo se tenía que, de nuevo, si aquí eran 3 salarios mínimos legales vigentes para un niño afiliado al régimen contributivo, para un niño afiliado al régimen subsidiado, pues iba a ser de la mitad. Y pues bueno, seguía siendo un régimen bastante inequitativo, pero que, pues de nuevo, iba a ser progresivo. Es decir, la idea con la ley 100 era que, digamos, en el 93, sí, si bien la población tenía, el régimen subsidiado, perdón, tenía acceso a la mitad de lo que tenía los afiliados al régimen contributivo, esta diferencia iba a irse disminuyendo progresivamente. Que pues también es una de las críticas que hace Gaviria, ¿no? Y es que pues por lo menos a 2006 esto no se había logrado, ¿no? Seguía habiendo una diferencia grande en esta estructura de costes. ¿Alguna pregunta? Doctor Leonardo, qué pena, es que no había podido entrar a clase porque tenía problemas de conexión. Bueno, listo. Ahorita entonces, al final de la sesión, me recuerda si le doy un refresh al attendance para sacar un nuevo listado de asistencia. Bueno, sí, señor. Bien. Y por otro lado, entonces tenemos el régimen subsidiado, ¿no? Donde pues las personas del régimen son seleccionadas en un test de condiciones económicas en el SISBEN, el sistema de beneficiarios, y que es estructurado a partir de 6 niveles, ¿no? Es decir, o sea, los usuarios del régimen subsidiado pues eran seleccionados por un organismo competente, no era, no tengo empleo, soy pobre, ya tengo derecho a estar en el régimen subsidiado. No, tenía que ser seleccionado por un algoritmo pues que era bastante estricto, ¿no? ¿Cómo se obtenían los datos para saber quiénes eran los beneficiados? Pues en las ciudades se hacía principalmente a partir de, bueno, digamos, de las bases de datos del Estado, pero más adelante entonces se creó la encuesta nacional de hogares, ¿no? Y a partir de esto entonces pues se hacía la selección de quiénes iban al SISBEN y quiénes no. Y pues bueno, una cuestión aquí importante, y es que únicamente, en una primera instancia, los hogares que se clasificaban como nivel 1 y 2 eran los que podían ser seleccionados para estar en el régimen subsidiado, ¿no? Eran las
los usuarios elegibles, ¿no? para ser afiliados a una ARS, es decir, a una EPS del régimen subsidiado. Lo cual, pues obviamente también incluye las cajas de compensación, ¿no? Como CAFAN, Colsubsidio, Compensar, etc. ¿Cómo se financiaba este régimen subsidiado? Es decir, ¿cómo se le daba salud a esta población que se escogía el CISBEN 1 y 2? Y pues una primera instancia era bastante alta. Pues bueno, de nuevo, las transferencias del régimen contributivo, es decir, este punto solidario que nos descuentan por nómina a los del régimen contributivo, pues ayudaba en un 24%, es decir, en una casi cuarta parte de estos fondos para subsidiar a los del régimen subsidiado, de la redundancia. Las entidades regionales y los pagos de bolsillo en un 10%, es decir, cuando hablamos de pagos de bolsillo en el régimen subsidiado, ¿de qué estamos hablando? Pues principalmente de los copagos y de las cuotas moderadoras. Que esto de nuevo se tumba en 2011 con la ley estatutaria, porque lo que se veía es que muchos de los afiliados del régimen del régimen subsidiado no estaban usando, no estaban accediendo a la salud, porque por más económicos y baratos que fuesen estos copagos o estas cuotas moderadoras, pues igual eran muy costosos para esta población. Entonces, una de las medidas de la ley estatutaria es tumbar los copagos y las cuotas moderadoras para CISBEN 1 y 2. Es decir, que puedan usar que puedan acceder a la salud, ¿no? Sin que eso les cueste nada. O sea, 100% subsidiado, ¿no? En esa época, pues, era parcialmente subsidiado, ¿no? Es decir, no tenían que pagar, sino tenían que hacer aportes a salud, pero, pues, sí se les cobraba una cuota de entrada, que es la cuota moderadora, y una cuota de salida, que es la del copago. Y con eso, entonces, pues, bueno, eso y por ejemplo, las alcabalas regionales, ¿no? Por ejemplo, las loterías, los impuestos de las rentas departamentales, ¿no? Por licoreras y tabacaleras, que en esa época todavía existían, pues financiaban también un porcentaje de esos fondos, y el resto pues dependía de transferencias estatales, ¿no? Como por ejemplo y principalmente de las extracciones mineras de la época, es decir, por ejemplo, Cusiana, que en ese momento, digamos, se veía como un pozo sin fondo de petróleo, pues se suponía que, digamos, esas rentas iban a financiar salud, ¿no? Bien. ¿Cuál era entonces el esquema para afiliar a esta población? Es decir, ¿cómo se escogía a estas poblaciones? Es decir, ¿cómo se sabía si era CISBEN 1 y 2? Pues mirando si respondían Mucho. ¿De dónde se sacaba esa información? Pues se sacaba de las bases de datos del ICBF, ¿no? De los huérfanos, de los niños abandonados, de los datos de las municipalidades, qué tanta población indigente había, población desplazada, población indígena, perdón, exmiembros de grupos armados, es decir, los reinsertados de grupos al margen de la ley, madres cabeza de familia, población anciana abandonada y población migrante rural, ¿no? Es decir, de todo esto se cruzaban entonces datos para ver cuál era la población especial. Bien. Entonces, el algoritmo pues era el siguiente, ¿no? Entonces, si de toda esta población la persona era una mujer embarazada, pues se incluía en esta lista de beneficiarios potenciales. Si no, pues entonces era un niño menor de 5 años, entonces sí, pues se incluía. Si no, pues bueno, es una persona con alguna discapacidad, sí, se incluía. Si no, pues bueno, entonces es mujer cabeza de familia, sí, se incluye. Si no, entonces es anciano. Si no es anciano, es población desplazada, se incluye. Si no, es discapacitado. Y bueno, aquí se repite de nuevo el algoritmo. Obviamente, pues una persona podría estar en más de una situación, ¿no? Es decir, puede ser una mujer embarazada,
con algún tipo de discapacidad físico-mental, estar, ser cabeza de familia, es decir, no tener un cónyuge o un compañero que responda por la familia. Y, bueno, digamos, por ejemplo, ¿no? Poder, digamos, tener estas tres coincidencias, ¿no? Estas tres características. Y pues obviamente eso sí hay que ganarse más puntos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Puede ser un niño menor, condición de discapacidad, y pues eso lo hacía que tuviese más puntos. Este sistema de puntos, pues bueno, también fue problemático porque pues mucha gente también competía por tener la mayor cantidad de puntos posibles para poder gozar de este subsidio, que no solamente, de nuevo, era para salud, ¿no? También cubría otras características, es decir, la población que se clasificaba como SISBEN 1 y 2 y que, digamos, automáticamente pasaba a estar en el régimen subsidiado, no solamente tenía acceso a salud, sino también que tenía acceso a a educación, ¿no? Gratuita, es decir, SISBEN 1 y 2 no pagan, hasta el día de hoy siguen digamos esto, no pagan por matriculación en escuelas públicas, y tienen derecho a transferencias en metálico y en especie. Es decir, se les da un subsidio, o sea, se les paga una plata y además se les da un mercado, ¿no? Ellos, se les hace ese tipo de transferencias. Claro, esto ha ayudado, digamos, a reducir pobreza de una forma muy sustancial, pero pues obviamente también genera ciertas dependencias que no son tan beneficiosas, ¿no? Y eso, digamos, también es algo que nos dice Gaviria, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de estas transferencias en términos de vinculación laboral femenina al mercado? Pues ha sido bastante negativo, ¿no? Es decir, digamos, las mujeres cabezas de familia, pues lo que procuran es mantenerse en el sector informal de la economía, es decir, si se consiguen un trabajo, a ellos no les interesaba, por ejemplo, que las afiliasen al régimen contributivo, ¿no? Ni que le pagasen para fiscales ni nada de eso. Es decir, ¿por qué? Porque de pronto perdían su SISBEN, ¿no? Es decir, la población que una vez ha obtenido el SISBEN no lo quiere perder. Entonces, prefieren no tener, digamos, cargos, no ocupar puestos en el sector formal de la economía, porque pues esto les representa una amenaza para su subsidio, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos, ese fue el impacto, digamos, negativo en la población femenina según Gaviria, ¿no? Es decir, o sea, la tasa de empleamiento en mujeres pobres pues disminuyó por esto, ¿no? Porque una vez obtenido el SISBEN, pues no les interesa tener ese tipo de afiliación, ¿no? Alguna EPS del régimen contributivo. Y pues esto es un problema, ¿no? Porque pues a uno de empleador, por ejemplo, le toca, por ejemplo, a una señora del servicio, pues pagarle, o sea, tenerla en un aseguramiento, en un esquema de aseguramiento, y pues obviamente pagarle sus parafiscales. Pero de nuevo, pues muchas veces la respuesta pues, es no, manténganme en la informalidad, paguen esta plata, como se diría en Europa, páguenmela al negro, es decir, sin pagar impuestos directamente, sin firmar ningún tipo de contrato, un contrato verbal, y pues bueno, eso pues le minimiza el riesgo de perder su subsidio. Es por eso, digamos, que Gabriel dice, bueno, estos subsidios pues han desmotivado, ¿no? El paso del subsidio del régimen subsidiado al contributivo, porque pues, digamos, tiene estas características. Entonces, bueno, una vez están en las listas de beneficiarios potenciales, entonces se hace, digamos, este ranking, ¿no? Donde se establece, bueno, quiénes tienen más puntos, quiénes tienen menos puntos, ¿no? Se hace este score del más bajo al más alto. Y bueno, obviamente los que tienen más puntos, pues son los que se les da el subsidio.
Y las municipalidades entonces divulgan la lista de beneficiarios potenciales, ¿no? Para que se subsidie, perdón, se afilien, qué pena, a la ARS, ¿no? Entre 120 y 90 días antes de la fecha final de listamiento, ¿no? de afiliación, ¿sí? Y bueno, pues todo esto ya es parte del algoritmo, ¿no? Si no, sí, entonces. Pero bueno, digamos, lo más interesante aquí es esto, ¿no? Es decir, cómo se selecciona la población potencial y a qué tiene derecho, ¿no? Una vez seleccionada. Entonces, pues claro, obviamente es un filtro fuerte, es decir, mucha gente pues se le rechaza su afiliación, y pues ese rechazo pues supone eso, ¿no? Que no van a tener mercado, ingreso, educación gratuita y salud gratuita, ¿no? Y aquí tenemos entonces un problema bastante grande, ¿no? Y es este esquema, pues depende en las ciudades, principalmente de Planeación Nacional, el cual, pues bueno, tiene, digamos, una red bastante eficiente para hacer esta selección, pero en el sector rural no. En el sector rural, pues esto depende de las municipalidades, es decir, quién afilia o no a una persona al régimen subsidiado, pues los consejos municipales. Y los consejos municipales, pues a quién afilian, pues bueno, se afilian a ellos mismos. Todo consejo municipal siempre tiene CISBEN y siempre, digamos, aparece el escándalo en las noticias, ¿no? El alcalde de tal pueblo con unos ingresos de 10 millones de pesos está en el CISBEN. Me dice, pero, o sea, con esos ingresos no tiene por qué estar en el CISBEN. No. Primero que todo, tiene un empleo, está en el sector formal de la economía, no tiene por qué estar en el CISBEN. Y segundo, pues bueno, por ese monto tiene capacidad de pago, ¿no? Los concejales también se afilian a ellos mismos al CISBEN. ¿Y a quién más afilian? Pues obviamente a sus votantes, ¿no? Es decir, usan este mecanismo, esta discrecionalidad que les da el Estado para afiliar a la población al régimen subsidiado, y lo usan entonces como una forma de conseguir votos en las elecciones, ¿no? Entonces amarran el voto al CISBEN y pues obviamente por un lado la población que accede a esto pues muchas veces no es la que debe tener el CISBEN, es decir, muchas veces de nuevo es población que no tiene, digamos, estas características a la que se afilia, y pues bueno, a quienes se elige, ¿no? En última instancia, ¿no? Pues, hay como un círculo vicioso ahí, ¿no? Es decir, funcionarios corruptos que se reeligen a partir del uso indebido de estos recursos, de este subsidio, que subsidian a gente que no debe ser subsidiada, y pues bueno, así es como funciona la política en las regiones. Y por último tenemos entonces este régimen transitorio que hasta el 2006 todavía existía y pues era pues, bastante grande, ¿no? Es decir, abarcaba un porcentaje muy significativo de la población. Y son entonces los que están en el CISBEN 3 al 6, ¿no? 3, 4, 5 y 6 era la población que pues no estaba ni en el contributivo ni en el subsidiado. Es decir, no era ni lo suficientemente rica, si se quiere, para estar en el contributivo. No es que la población del contributivo sea rica, pero digamos, no tenía los ingresos suficientes para estar en el régimen contributivo, para hacer pagos mensuales periódicos a las EPS, ni era lo suficientemente pobre o vulnerable, ¿no? Vemos aquí hay un criterio más allá de la pobreza, es vulnerabilidad, para estar en el régimen, para ser en CISBEN 1 y 2. ¿De qué dependían ellos? Pues bueno, del antiguo esquema de asistencia pública, es decir, un acceso gratuito a la red pública hospitalaria con pues, una calidad de acceso pues, más bien limitada y dependiente completamente del subsidio de la oferta, es decir, los hospitales públicos entonces recibían a esta población, le dan el tratamiento, le giran el cheque al Estado, y pues muchas veces el Estado pues no era muy, ¿cómo se dice?, cumplidor en sus pagos, ¿no? Hasta el día de hoy. Hay una alta discrecionalidad de los administradores municipalidades para determinar entonces la elegibilidad de los asegurados, es decir, de esta población CISBEN 1-6, pues entonces
la afiliación entonces se da a partir de esos esquemas de patronazgo, ¿no? Entonces, a 2005 todavía había un 30% de la población que no tenía algún tipo de aseguramiento, no estaba ni en el régimen especial, no estaba en el régimen contributivo, ni tampoco estaba en el régimen subsidiado. Es decir, todavía había una gran población en el régimen subsidiado, perdón, el régimen transicional, transitorio, que pues eso, ¿no? Dependía de los subsidios del Estado, en un 30%. Y ese 30%, pues si lo comparamos con estas cifras, es más o menos equivalente a por ejemplo, a la población que está en el régimen contributivo, ¿no? O sea, si aquí estamos, digamos, aquí es un 5%, menos un 35%, sí, la franja azul más o menos equivalía a un 30%, incluso menos, ¿no? Entonces, pues, eso, ¿no? Digamos, la población que realmente estaba aportando a salud y estaba aportando a la salud de los demás era menor que la población que estaba recibiendo el subsidio y que la población que estaba sin ningún tipo de subsidio. Entonces, claro, no se lograron las metas hasta 2006 porque, pues, de nuevo, el aseguramiento pues, no era significativo, no se logró, digamos, asegurar al 100% de la población y, por otro lado, pues, no se logró desmontar el sistema de subsidio de la oferta, ¿no? Es decir, todavía hay una población que requería de una forma pues, sustancial, ¿no? la asistencia pública. Entonces, pues teníamos un régimen dual, es decir, teníamos un régimen de subsidio de la oferta y un régimen de subsidio de la demanda, es decir, doble gasto. También es una de las críticas, y sobre todo la crítica más fuerte que hace Gaviria, ¿no? Es decir, un sistema que se pretendía ser eficiente, autosostenible, y sostenible en el tiempo además, pues terminó con una doble estructura de gasto, subsidiando la oferta y subsidiando la demanda. Entonces, bueno, ¿cuáles son entonces el balance, cuál es la evaluación de impacto que hace estos tres think tanks del pensamiento en economía de la salud? Aumenta la cobertura del 28% en el 92 al 46% en el 2000, ¿no? Es decir, pues sí, efectivamente tenemos un aumento de un 14%, lo cual pues es bueno, pero pues la meta era el 100%. Es decir, al 2000 toda la población debía estar en el régimen contributivo o en el subsidiado, o en el especial, ¿no? Es decir, ya debía haber desaparecido ese régimen transitorio, transicional. Y no desapareció y por otro lado pues se duplicó el gasto, ¿no? Porque pues ese esquema subsidiado era costoso, es decir, o sea, aumentar esa cobertura pues fue costoso y por otro lado seguir sosteniendo al subsidio de la oferta pues obviamente también era costoso, entonces se duplica el gasto y en última instancia pues lo que se logra pues es muy poco, es decir, porque para duplicar, o sea, pasar de un gasto del 1% del PIB al 2% del PIB únicamente para aumentar la cobertura en un 14%, pues no es algo muy destacable, ¿no? No es muy eficiente. La formalización del empleo no aumentó como se tenía proyectado. Recuerden ustedes por qué insistimos tanto con esto del empleo, que si es formal, que si es informal, ya hemos visto, ¿no? Es decir, desde las clases pasadas, porque de un sector formal de la economía depende que la población tenga un aseguramiento en salud. Si no es en el sector formal, está entonces en el sistema, en la parte asistencial. ¿Cuál es la diferencia? Pues que si está en el régimen asistencial, pues depende única y exclusivamente de pagos del Estado, y si está en el régimen contributivo, es decir, si está en el sistema de afiliación, de aseguramiento, pues digamos, es más sostenible porque el empleado paga también por su salud, ¿no? Y se le hace un derecho, es decir, ya no es que hay recursos, no hay recursos, no, es que yo estoy pagando por esto, entonces pues me tienen que dar salud, ¿no? Y pues bueno, si el aumento en el régimen contributivo depende de un aumento en el sector formal de la economía, pues
aquí tenemos una limitante y es que no, porque por lo menos hacia el año 2000, recuerden ustedes, tuvimos una crisis económica muy fuerte que destruyó una gran cantidad de empleos, es decir, dejó a mucha gente desempleada, en el paro, como se le dice también, y pues obviamente esto hizo que disminuyera también la participación del sector del régimen contributivo en el esquema de gasto de salud. El régimen contributivo no aumentó, ¿no? El que aumentó fue el subsidiado, y de nuevo, pues tampoco es eficiente porque pues más o menos esto funciona como una pirámide, ¿no? Es que la pirámide funciona siempre y cuando la gente esté contribuyendo y sea poca la gente que esté retirando. Pero pues si tenemos una mayor participación del régimen subsidiado que del régimen contributivo, pues lo que tenemos es más gente retirando de la que está poniendo plata. Entonces, pues como fondo no funciona muy bien. Y el Estado, pues de nuevo, tiene que suplir esa diferencia. Y por eso se le aumenta ese gasto. Entonces, solo se logró el 40% de cobertura al CISBEN 1 y 2. ¿Qué significa esto? Que de toda la población elegible, es decir, de toda la población vulnerable registrada en CISBEN 1 y 2, solamente al 40% de esa población se le afilió a una ERS. De nuevo, lo cual pues es lo que nos lleva a esa generación de iniquidades horizontales de las que nos habla también Gaviria. ¿Cómo así inequidad horizontal? Pues que si tenemos dos personas vulnerables, es decir, dos personas exactamente con la misma vulnerabilidad, por ejemplo, dos mujeres, cabeza de familia, cada una con 3 hijos dependientes, sin empleo y además con algún tipo de discapacidad, a una la afilian al CISBEN y a la otra no. Entonces, pues tenemos una inequidad pues, bastante alta, teniendo en cuenta que solamente el 40% pues, fue afiliado. Y con otro problema, también tenemos inequidad horizontal. ¿Por qué? Porque pues si la afiliación al CISBEN depende de la discrecionalidad de las municipalidades, pues si se le da el CISBEN a la persona que va a votar por mí, o me lo autoasigno yo, por ser concejal o alcalde de un municipio, pues obviamente tenemos aquí un problema, y es que hay personas que tienen más condiciones, están en una situación de vulnerabilidad más extrema, o en situación de vulnerabilidad. Yo no me encuentro en situación de vulnerabilidad siendo alcalde de un pueblo, y si tengo CISBEN y una persona con una alta vulnerabilidad no lo tiene. Esa es la inequidad vertical. Entonces tenemos un problema aquí grande, y es que mucha gente que no merece, más bien, así sería como el término, que no tiene las condiciones para acceder al CISBEN, accede al CISBEN, mientras que otras que sí tienen esas condiciones no acceden. Entonces hay una alta inequidad vertical y también una alta inequidad horizontal, porque dos personas en la misma situación, pues una sí lo tiene y otra no. Entonces, pues bueno, digamos, de este régimen subsidiado, pues aumentó ambas inequidades, la vertical y la horizontal. Y por otro lado, pues a 2005, 2006, y ya lo veremos más adelante, hasta 2011, no se logra acabar con el régimen transitorio, incluso hoy en día, ¿no? Veamos un poco las cifras de nuevo. Pues si ustedes se dan cuenta, hasta el día de hoy, pues todavía existe casi un 5% de la población que no está ni en el régimen contributivo, perdón, ni en el subsidiado, ni en el especial. Es decir, todavía existe, hasta el día de hoy, bueno, 2018, pero todavía existe, es decir, las cifras han cambiado mucho, de 2018 acá, todavía hay una gran cantidad de población que está en esta situación y que ha aumentado. Es decir, de 2018 acá pues, hemos visto un fenómeno migratorio importante en el cual, pues bueno, hay más de 1 millón, por ejemplo, de venezolanos pues están indocumentados y que pues obviamente pues estarían acá. Es decir, no se les puede negar atención sanitaria, pero pues no están ni en el régimen contributivo ni en el subsidiado y pues obviamente mucho menos en el especial. ¿Qué pasa? Pues bueno, están en ese régimen asistencial que, es decir, o sea, esta cifra, mi tesis, no, pues obviamente no tengo los datos, no sé si existen los datos porque hay un subregistro muy grande, pero es que este porcentaje se ha agrandado, ¿no? con esa migración que ha habido. Entonces, bueno,
digamos, para esta época, ¿quién de esta población? Pues bueno, principalmente población indígena, de comunidades, no sé, por ejemplo, palenques, que no tenían acceso a esta afiliación, es decir, el Estado no los había afiliado por su lejanía geográfica. Recuerden ustedes este mapa, ¿no? Es decir, gente de estos territorios, lo que se llamaban territorios nacionales hace un tiempo, sí, es decir, o sea, distantes porque viven en la selva, qué sé yo, que pues no tienen, digamos, acceso a esta cobertura, ¿no? A esta afiliación. Y que pues estaría en este porcentaje. Y de nuevo, pues hay un subregistro grande, porque de nuevo, pues los censos nacionales no llegan hasta a cubrir todo el país, entonces, pues, o sea, somos más o menos 50 millones de habitantes, pero pues esta cifra no es exacta, no es precisa, ¿no? Entonces, eso por este lado. Entonces, bueno, con este aumento de la cobertura, pues bueno, ya vimos, se duplicó el gasto, entonces aumenta el costo de la oferta pública también, es decir, además de que se duplicó el gasto, también aumentó el costo de la oferta pública, porque, pues bueno, no se acabó el régimen transitorio y además las IPS públicas, los hospitales públicos, empiezan a recibir también a la población del régimen subsidiado. Entonces, también tenemos aquí esta cuestión, ¿no? Es decir, por eso también es tan inelástica la oferta es tan inelástica, perdón, los hospitales públicos en su oferta, porque, pues bueno, reciben estos dos regímenes, ¿no? El transitorio, que pues no es ni uno ni el otro, y además el subsidiado, y pues además se perpetúa su ineficiencia, ¿no? Su estructura de costos, pues no se vuelve más eficiente porque pues no tiene con quién competir realmente. Es decir, las IPS privadas no están recibiendo a la gente del régimen transitorio, ¿no? Igual que hoy en día, es decir, digamos, si por ejemplo nuestros migrantes se enferman, pues no lo van a recibir en la Santa Fe, no lo van a recibir en la Clínica del Bosque, ¿no? Lo reciben en los hospitales públicos. Entonces, bueno, se crea un círculo vicioso de recursos transferidos de la demanda hacia la oferta por el régimen transitorio. Esta doble estructura de gasto pues, produce un círculo vicioso, ¿no? Que saca recursos del régimen subsidiado para el régimen transitorio y pues, hace que pues, no se logre aumentar significativamente la cobertura en el subsidiado. ¿Cómo se acaba esto? Pues con la sentencia de la Corte. La Corte dice, bueno, toda la gente del régimen del régimen transitorio pasa sí o sí al régimen subsidiado, por lo menos en salud, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que todo el CISBEN 1 al 6 pasa al régimen subsidiado y únicamente los del CISBEN 1 y 2 pues siguen recibiendo los mercados, siguen recibiendo los ingresos, es decir, estas transferencias monetarias y de especie, y la gratuidad en la educación. Solamente CISBEN 1 y 2, pero del CISBEN 1 al 6 todos están recibiendo salud, es decir, independientemente de si hacen aportes o no a salud, reciben igual salud, es decir, tienen el carnet del CISBEN para poder optar a su aseguramiento público. Es decir, tienen acceso, derecho a una ARS en última instancia. Entonces, bueno, la contribución de cotizantes no aumentó como se había proyectado, ¿no? Ya vimos, pues, se generó un gran desempleo y una crisis económica a finales de los 90, gran parte bueno, a inicios del 2000, luego en 2008 volvimos a tener una crisis económica fuerte, volvimos a tener desempleo. Entonces, pues bueno, esto ha llevado en parte, ¿no?, a que pues, el régimen contributivo no aumente y que pues obviamente las contribuciones de los cotizantes no hayan aumentado como se haya proyectado. Ya vamos a ver las proyecciones. Y bueno, esto pues solamente se logra acabar por decreto, es decir, digamos, el sistema no fue lo suficientemente eficiente para lograr reducir los subsidios de la oferta, toca hacerlo por decreto y pues obviamente eso también aumentó significativamente los costes. Y pues bueno, todo esto va sumando a este problema con el que iniciamos este seminario y es
tenemos un pasivo fiscal gigante, ¿no? Que, pues, recuerden ustedes, unas promesas de Duque fue la ley de punto final. Se iba en este gobierno, en teoría, a acabar con ese hueco fiscal, es decir, con esa deuda que se tiene con el sistema de salud, que es de más o menos unos 2-3 puntos del PIB, es decir, son, no sé, como unos 15 millones de pesos. Y, pues bueno, ¿cuál ha sido la prioridad de este gobierno con ese pasivo fiscal? Pues la idea, recuerden ustedes, de inversión de este gobierno, pues ha sido comprar aviones de guerra que más o menos tienen ese monto, es decir, la idea del gobierno era comprar aviones por 16 billones de pesos, que pues se podían usar para más bien tapar el hueco fiscal, es decir, pagarle a los hospitales, pagarle a los médicos la plata que se les debe, ¿no? Es decir, cuando hablamos de ese pasivo fiscal de 15 millones de pesos, ¿en qué consiste ese pasivo fiscal? Pues es plata que se les da a los hospitales, es plata que se les da a los médicos, es plata que se les da a los profesionales de la salud, es plata que se les da a las aseguradoras y que no se les ha pagado, ¿no? Pero pues la prioridad del gobierno es comprar aviones de guerra, porque de pronto Cuba nos invade. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones? Lo proyectado pues son estas casillas violetas y los datos reales, los observados pues son estos, ¿no? Entonces, el sistema en el 92, pues bueno, digamos, recuerden ustedes, pues la ley es del 93, solamente a partir del 94 pues iba a haber proyecciones, ¿no? En el 92 pues lo que se observa es que el número de afiliados, ¿no? en el sistema contributivo pues era, es decir, los que estaban en el Instituto de Seguros Sociales, que se pasan, o sea, digamos, hay un cambio en el nombre, entonces los que están en el ISS pasan a ser el régimen contributivo, y pues era menos del 10% de la población, ¿no? En el 93 pues sigue siendo esa la característica. Recordemos pues también en el salto, acá, ¿no? Es decir, esta población pues de nuevo, si ustedes hacen la cuenta, pues era menos del 10%, o sea, si el 15% era el sistema de seguridad social y ese 15% estaba entre el sector público y el sector privado, pues, de nuevo, lo que le tocaba al Instituto de Seguros Sociales, pues era menos del 15%. En este caso, para el 92 era menos del 10%, ¿no? Este 7%, más o menos, o sea, si este es el 8%, digamos, este 7% era Cajanal, ¿no? Que era la contraparte, ¿no? de esta parte. Y pues eso era régimen especial, no era régimen contributivo. Entonces, bueno, lo que se proyectaba antes con el 94 era, bueno, que iba a partir del 94, entonces iba a ir creciendo significativamente. Para el 96, 97, digamos, hay muy buenas noticias, es decir, los diseñadores o los del sistema pues estaban bastante entusiasmados porque pues lo que se veía era que, digamos, las proyecciones estaban por debajo de lo que realmente estaba pasando, ¿no? Es decir, la cobertura en el régimen contributivo había aumentado casi al 15%, ¿no? En el 96, para el 97 ya había abarcado el 15% de la población y pues lo que se esperaba era menos, ¿no? Pero para el 98, cuando viene la crisis, 99 y 2000, lo que vemos es que esta población, en vez de ir subiendo paulatinamente, de nuevo como se tenía proyectado, pues se estanca, ¿no? Incluso se retrocede, ¿no? Es decir, hay, como les decía, pues una destrucción de empleo, hay una crisis económica, hay mucha gente que pasa de la formalidad a la informalidad o al desempleo, y solamente hasta 2002 volvemos a tener una cifra como la que se tenía en el 97, es decir, 5 años después seguimos igual que en el 97 y lo que se esperaba es que hubiese sido el doble. Entonces, pues en el régimen contributivo no aumenta la afiliación, era una de las metas del sistema, de la ley 100. Y bueno, por otro lado tenemos entonces, de nuevo, lo proyectado versus los datos observados, ¿no? En el número de afiliaciones. Y aquí pues ya tenemos entonces para el régimen subsidiado, ¿no? Esto era para el régimen contributivo, esto para el régimen subsidiado. Y
Aquí tenemos entonces, bueno, lo, lo que se proyectaba con el post subsidiado, lo que se proyectaba con el 50% del post contributivo, la tasa de afiliación del post subsidiado y lo observado, ¿no? Entonces, de nuevo, pues aquí tenemos 95, 96, pues digamos, se mantienen estables, lo observado con lo proyectado. Para el 96 ya digamos, la población afiliada empieza a estar por debajo de lo que se había proyectado. Para el 97 es aún más abismal la diferencia, es decir, 96 a 97 no sube la población en el régimen subsidiado, y si aumenta las proyecciones entonces siguen aumentando y la población subsidiada pues solamente hasta el 2000 viene creciendo significativamente. Otra característica, pues bueno, es la estructura del gasto público sí aumenta significativamente sin que aumente la cobertura. Tenemos entonces la población afiliada, el régimen subsidiado, pues aumenta en el 95, ¿no? Digamos, esta área bajo la curva, bueno, en 1 trillón de pesos, ¿no? Lo que cuesta el sistema, mientras que este que sería, digamos, el subsidio de la oferta, ¿no? El gasto de los hospitales públicos, pues viene sí aumentando significativamente desde el 93 y hacia el 2002, pues bueno, ya más o menos alcanza este punto. ¿Por qué en el 99 alcanza su pico? Porque pues es el pico de la crisis, es decir, es cuando más gente está usando el esquema público, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, mucha gente del contributivo se queda sin empleo, entonces pues no puede pagar su salud, entonces pues accede a asistencia pública. Bien. Y eso por el número de afiliados. Ahora bien, ¿qué incluía dentro de la UPC, recuerden la unidad de pago cooperativo, que incluía la UPC contributiva frente a la subsidiada? Pues bueno, el gasto, como vemos acá, pues es bastante divergente, ¿no? Es decir, mientras la UPC viene subiendo, casi que con la inflación, digamos, la unidad de pago cooperativo se mantiene constante a lo que es un ingreso mínimo legal vigente. La UPC del régimen subsidiado pues no lo hace de la misma forma, ¿no? Entonces, pues esta diferencia pues sigue siendo pues una fuente de inequidad bastante alta, ¿no? Entonces recuerden, inicia con un 50% de diferencia, el cual se supone que iba a reducirse paulatinamente, pero es hasta la ley 100, hasta la ley 1122, hasta la ley estatutaria, que ya se definen, o sea, que ya más o menos se igualan, ¿no? Es decir, no es el 100% de igualdad, pero sí ya la diferencia es mínima, ¿no? Entre, no sé, por ejemplo, aquí 600.000 pesos del contributivo y 550 más o menos del subsidiado, ¿no? Es decir, la diferencia es mínima. Aquí era el 50%, aquí era 1.100.000 para el contributivo, 550 para el subsidiado, ¿no? Aquí, pues ya la diferencia no es de un 50%, ya es mucho menos. ¿Cuánto es el 50.000 pesos de 600.000? Son 30 no, 30% no. 50.000 pesos de 600.000 es... Uy, no. Estoy lento. Me falta cafeína todavía. No puedo hacer ese cálculo fácil. 6, 30 es 3%. No puede ser. 30% es mucho. ¿No? Sí, es como un 3%, ¿no? Diría yo. Sí, porque el 1% son 60.000. Son 6.000. ¿Cuánto es el 1%? Sí, efectivamente es el 30%. Porque el 1% de 600 son 60.000. Entonces sí tendría sentido que sean 300. ¿No? Entonces pasa a ser el 100% de diferencia, es solamente el 30%.
Lo cual, pues bueno, es bastante positivo, ¿no? De nuevo, pero esto solamente se logra por decreto. Entonces, bueno, por un lado se aumenta la cobertura del subsidiado y por otro lado, entonces, pues disminuye el nivel, digamos, de cobertura, ¿no? En ambos regímenes. Y bueno, pues entonces logramos llegar a esta estructura, la cual, pues bueno, ya es poca la gente que no tiene seguro. La diferencia, digamos, entre lo que incluye el régimen subsidiado y lo que incluye el régimen contributivo, pues ya tampoco es mucha. A 2018 la diferencia era de 50.000 pesos por unidad de pago capitativo, frente, bueno, ustedes dirán, bueno, 50.000 pesos es harto, bueno, 50.000 pesos frente ¿a cuánto era? A 650 2015, ¿no? Más o menos es como la... Sí. Bien. Entonces, pues bueno, ¿dónde está? Ya. El panorama pues, fue bastante negativo, es decir, para 2005, que es digamos, el año que se hace el estudio, 2006, que es donde se publica, digamos, muchas de las críticas que hace Alejandro Gaviria pues, bueno, van disminuyendo, principalmente por acciones de la Corte Constitucional, que es la que dice, bueno, este porcentaje de población que no está afiliada pasa a ser régimen subsidiado sí o sí, ¿no? Es decir, no son acciones de gobierno, no son políticas de Estado, son acciones legales, son acciones jurídicas que realiza la Corte Constitucional porque pues, está vulnerando un derecho, y es que no hay universalidad en la salud, porque pues, no toda la población tiene seguro. Entonces la Corte remedia esto por un decreto, ¿no? Que pues, será la base también de la ley estatutaria, ¿no? Es decir, a partir de los efectos de ese decreto es que pues, se crea, digamos, también esta reforma, ¿no? Entonces, bueno, hay una inequidad muy grande que también la Corte intenta limitar. Entonces, la Corte no solamente dice toda esta población que está sin seguro, es decir, que está en ese régimen de transición, ¿no? Que pues era un eufemismo, ¿no? Porque pues no es ningún régimen, es simplemente gente que no tiene seguro. Entonces, toda esta gente que no tiene seguro va a pasar acá, al régimen subsidiado, por un lado, y por otro lado, vamos a reducir la diferencia entre la unidad de pago capitativo del subsidiado frente al contributivo. Es decir, vamos a igualar ambos POS. Es decir, el POS subsidiado y el POS contributivo van a homogeneizarse, van a ser más o menos iguales. Es decir, la diferencia ahora va a ser mínima. Que pues es lo que vemos acá, ¿no? En última instancia, pues el POS depende de la UPC y pues estas UPCs pues aquí se equiparan. ¿Por qué digo que el POS depende de la UPC? Porque ese plan de beneficios en salud, es decir, ese listado de tratamientos, de medicamentos que incluye el POS, pues depende de esa estructura de pagos, ¿no? Entonces, por eso, cuando se crea el POS subsidiado y el POS contributivo, pues el POS subsidiado no contenía muchos de los medicamentos que contenía el POS contributivo, entre ellos la insulina, lo cual pues obviamente es bastante nocivo, bastante perjudicial, ¿no?